Hola, mi nombre es Fabiola Cortés y en este video hablaremos sobre el regionalismo en América Latina. Iniciaremos analizando la evolución histórica del regionalismo en América Latina, identificando tres etapas importantes: viejo regionalismo, regionalismo abierto y regionalismo postliberal. La segunda parte de este video será acerca del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, evaluando sus logros y limitaciones. Posteriormente, nos adentraremos en algunas propuestas de integración y cooperación que se han dado en el hemisferio occidental. Finalmente, evaluaremos los logros y fracasos del regionalismo en América Latina. Evolución histórica del regionalismo en América Latina. Tras la Segunda Guerra Mundial, los intentos latinoamericanos de regionalismo se desarrollaron a través de diferentes oleadas, generalmente asociadas a modelos económicos y políticos específicos adoptados por los estados. Las tres oleadas importantes son el regionalismo viejo o estructuralista, que se inauguró en la década de 1950 y de alguna manera sobrevivió hasta la década de 1970. El regionalismo abierto le siguió en las décadas de 1980 y 1990 y fue reemplazado durante la década siguiente por el regionalismo postliberal. Primera ola: regionalismo estructuralista. Las primeras expresiones modernas del regionalismo en América Latina surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, postuladas y promovidas principalmente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que posteriormente incluyó a los nuevos estados caribeños independientes. La CEPAL se convirtió en un centro de estudios económicos muy influyente en la región y estuvo profundamente influenciada por la tradición estructuralista del desarrollo económico impulsada por el economista argentino y primer secretario general de la CEPAL, Raúl Prebisch. Esta oleada del regionalismo en América Latina consideraba una forma de impulsar el proceso de industrialización por sustitución de importaciones en la región, proporcionando mercados suficientemente amplios para satisfacer las economías de escala. Además, para evitar la fragmentación y la duplicación, los países complementarían su producción industrial mediante la especialización. Se otorgarían tratos preferenciales y de no reciprocidad a los países menos desarrollados o más pequeños dentro de cada esquema. Algunos ejemplos de organismos regionales pertenecientes a esta oleada fueron la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio en 1960, el Mercado Común Centroamericano en el mismo año, el Pacto Andino en 1969 y la Comunidad del Caribe en 1973. Segunda ola: regionalismo abierto. Este nuevo enfoque supuso una estrategia de integración orientada al exterior y con una asignación de recursos basada en el mercado, que debía estimular la competitividad. A diferencia de experiencias anteriores, la integración estuvo acompañada de una liberación comercial unilateral y la apertura de las economías nacionales. Así, los nuevos esquemas de integración se basaron en una liberación comercial generalizada y acelerada, la reciprocidad en la concesión de preferencias, la búsqueda simultánea de relaciones comerciales especiales con terceros países, la flexibilidad institucional y el liderazgo colectivo de los gobiernos involucrados. El nuevo impulso se expresó en proyectos para la creación de zonas de libre comercio y mercados comunes, orientados a la libre circulación de bienes, servicios, capital y personas, y posteriormente a la coordinación de políticas económicas. Estas medidas fueron adoptadas por esquemas de integración tradicionales como la Comunidad Andina y el Mercado Común Centroamericano, y por iniciativas más recientes como el Mercosur. El regionalismo abierto también dio pie a la conversión de Estados Unidos al enfoque regional. Condujo a la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y a la visión más amplia de asociación hemisférica delineada en la Cumbre de las Américas en 1994. Que dio origen a la propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas.
Tercera ola, regionalismo postliberal. Esta ola surgió a partir del rechazo a las políticas neoliberales impulsadas principalmente por Estados Unidos. Algunos de los ejemplos de regionalización pertenecientes a esta ola son la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la Unión de las Naciones Sudamericanas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Estas iniciativas tenían en común su objetivo de priorizar la cooperación política entre gobiernos con ideas afines, fortalecer el poder de negociación en América Latina frente a sus principales socios externos y hablar con una sola voz en el ámbito global. El comercio, que había desempeñado un papel importante en el regionalismo tradicional latinoamericano, quedó relegado a un segundo plano. La expresión más radical del regionalismo posliberal fue el ALBA, propuesto inicialmente por el presidente venezolano Hugo Chávez en 2001, pero que solo se materializó en 2004 cuando los presidentes Fidel Castro y Hugo Chávez respaldaron la primera declaración de esta nueva agrupación. El ALBA representó un proyecto radical e ideológicamente transformador, que pretendía extender el socialismo del siglo XXI de Chávez hacia la búsqueda de un esquema de integración regional en oposición directa al neoliberalismo. Desde su concepción en 2004, propuso un modelo alternativo de desarrollo sustentado en nuevos principios de solidaridad y complementariedad. Se basaba en dos pilares: el desarrollo endógeno y un nuevo internacionalismo basado en el rechazo del capitalismo, el imperialismo y las prácticas de las empresas multinacionales. El proceso histórico del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El 1 de enero de 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigor. Este tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México comenzó a negociarse en 1992 y fue firmado en 1993. El origen del Telecán fue el creciente temor en Canadá y México de que un resurgimiento del proteccionismo estadounidense pudiera devastar sus economías. La única manera de asegurar y estabilizar el mercado estadounidense era negociar una sola de libre comercio. El Telecán se convirtió en el primer borrador de una Constitución de América del Norte, pero se definió en términos muy estrechos y comerciales. Su objetivo era eliminar todas las barreras comerciales y de inversión, y nivelar el campo de juego en las contrataciones públicas, las telecomunicaciones, la banca, los servicios y otros sectores. Una forma de analizar la efectividad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es conocer sus variables. Alex Barley-Lack propone evaluar los procesos regionales desde 4 variables: génesis, funcionalidad, socialización e impacto. La primera variable es la génesis, es decir, por qué los estados se suman y continúan participando en procesos de regionalización. El autor menciona que los estados participan en proyectos de regionalización porque perciben un interés común en gestionar las consecuencias de la globalización en materia de seguridad y ven esto como un medio para abordar sus prioridades. La génesis del Telecán se remonta a formas bilaterales de integración económica entre sus miembros y formalización de una de estas relaciones en forma de área de libre comercio Canadá-Estados Unidos. Sin embargo, el acuerdo para una organización trilateral formal dependía de un cálculo cambiante por parte de Ottawa y la Ciudad de México sobre cómo gestionar su creciente dependencia de la economía de Estados Unidos, ya que el acceso a los mercados estadounidenses para Canadá y México se negociaba en la práctica a cambio de una mayor sumisión a Washington. Las principales motivaciones de Estados Unidos eran la seguridad y el mantenimiento de la influencia global. La segunda variable es la funcionalidad, es decir, que investiga cómo funciona una región una vez establecida.
El autor menciona que la regionalización es un proceso intermitente, dominado por los gobiernos miembros y dictado por sus intereses, con una tendencia hacia la toma de decisiones informal. La funcionalidad del Telecán se basa en sus instituciones, aunque este tratado solo cuenta con una pequeña secretaría y en las administraciones nacionales de los Estados miembros muy pocos funcionarios se involucran en estos asuntos relacionados con este tratado. La tercera variable es la socialización, en donde se investiga si la región tiene algún impacto en los contextos ideacionales y normativos de sus componentes, tanto a nivel de élite como de masas. La hipótesis es que la resolución conjunta de problemas por parte de los gobiernos miembros es un resultado más frecuente de la regionalización que de la identidad regionalizada. Si nos trasladamos al ejemplo del Telecán, hay que notar su capacidad para impactar los contextos ideacionales y normativos de sus componentes, tanto a nivel de élite como de masas. En cuanto a las diversas élites, tanto políticos canadienses como mexicanos buscaron activamente profundizar la institucionalización y el alcance del Telecán, considerando que sin una unión aduanera seguían siendo vulnerables a las decisiones unilaterales de Estados Unidos. La última variable es el impacto, es decir, investiga los productos y resultados del proceso de regionalización. La hipótesis del autor es que la regionalización otorga poder a los gobiernos miembros frente a terceros países, con normas que no voluntariamente necesarias para lograr un impacto estructural significativo en los Estados miembros y sus economías. El impacto del Telecán es digno de debate, ya que por un lado este tratado provocó la pérdida de muchos empleos en Estados Unidos, principalmente en el sector obrero, pero contribuyó a la creación de un número mucho mayor en otros sectores de la economía. Asimismo, se reportaron hallazgos similares para Canadá y México, argumentando que el Telecán causó desempleo excepto en zonas maquiladoras. Sin embargo, este tratado también ha tenido limitaciones, y una de estas fue que no consiguió consolidar a América del Norte como una región. Una de las explicaciones que nos da Robert Pastor es que Estados Unidos representa más del 85% del Producto Bruto de la región y los otros dos tienen una reputación creíble de ser independientes de Estados Unidos, incluso de oponerse a él. México ha sido considerado durante mucho tiempo un líder en América Latina y sus líderes a menudo han criticado las políticas estadounidenses en foros internacionales. Canadá no es tan desafiante como México, sin embargo, es ampliamente reconocido por su política exterior independiente, ya sea en los esfuerzos de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas o por su liderazgo en la negociación de acuerdos sobre minas terrestres o la Corte Penal Internacional, a pesar de la oposición de Estados Unidos en estas iniciativas. Propuestas de integración en el hemisferio occidental. La cooperación e integración regional en América Latina ha significado históricamente dos cosas. En primer lugar, ha significado la cooperación regional entre los propios países latinoamericanos. Se han lanzado múltiples iniciativas y se han desarrollado numerosas organizaciones y esquemas bajo este lema. La segunda forma de regionalismo abarca todo el hemisferio occidental bajo la forma de interamericanismo o sistema interamericano. De acuerdo con Russell, la idea de hemisferio occidental, también conocida en la literatura como panamericanismo, plantea que los países americanos pueden integrarse y cooperar. Sus orígenes se remontan a la segunda mitad del siglo XIX y se apoya en dos supuestos. Por un lado, la presencia de valores, intereses y metas comunes entre todos los países del continente americano. Y por otro lado, la existencia de una relación especial que distinguiría a toda la región del resto del mundo. Esto también incluye la creencia que la cooperación y la integración interamericana hace más sanas a las instituciones políticas y a las economías domésticas más prósperas.
Una de las propuestas de integración más antiguas en América Latina fue el movimiento panamericano, que respondió a un complejo escenario político y económico, tanto en Estados Unidos como en América Latina, entre 1870 y 1880. Desde los años de la independencia de los países latinoamericanos existía la preocupación en Washington de que se produjese un nuevo intervencionismo europeo, que convirtiese a la región en una de sus zonas de influencia y que aislase a Estados Unidos y afectara su seguridad nacional. El Congreso Panamericano de 1889 y 1890 fue organizado para buscar nuevos mercados luego de la expansión económica de Estados Unidos. En este encuentro fueron notorias las diferencias entre la visión estadounidense y la latinoamericana sobre la unidad regional. En Estados Unidos, la cooperación e integración estaba vinculada a su creciente predominio económico en el continente y como medio para participar activamente en los asuntos latinoamericanos en el rol de gran árbitro. Para Washington, el panamericanismo tenía dos propósitos fundamentales, uno de índole económico y otro político. En lo económico, se proponía crear una unión aduanera americana, lo que implicaba la exclusión de Gran Bretaña y los demás países europeos de los privilegios comerciales y financieros en la región. En el plano político, se planteaba crear un mecanismo de arbitraje obligatorio para la resolución de los conflictos entre las naciones americanas. En América Latina se tenía un enfoque distinto del panamericanismo. Si bien es cierto que muchos estados latinoamericanos deseaban incrementar la cooperación continental, no aceptaban el predominio de ninguna nación. Se argumentaba que los intereses de la región no eran coincidentes con los de Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por Canadá, México y Estados Unidos a finales de 1992 y que entró en vigor a principios de 1994, fue una expresión de regionalismo hemisférico, ya que su establecimiento tuvo importantes implicaciones para los demás países de América Latina. Inmediatamente después de su conclusión, varios países expresaron su interés en negociar acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, lo cual se materializó en varios casos durante las décadas siguientes. Analizando los logros y fracasos del regionalismo en América Latina. El regionalismo en América Latina ha sido un proceso largo, lleno de iniciativas con altas expectativas, pero que se han visto ensombrecidas por fracasos operativos. Uno de los ejemplos es la Alianza para el Progreso, la cual fue anunciada en la Conferencia del Consejo Interamericano Económico y Social de la OEA, realizado en Punta del Este, Uruguay, en agosto de 1961. Presentada como una alternativa al escenario de un conflicto centro-periferia que formulaba la CEPAL. Su objetivo era estimular el crecimiento económico de los países latinoamericanos en al menos 2.5% anual y desarrollar una serie de programas en materia de reforma agraria, fiscal y mejora en los aprovisionamientos del agua, la electrificación, programas de alfabetización, vivienda, atención médica, bancos de desarrollo, planes y agencias de planificación. Asistencia técnica, reforma en materia educativa, legal, de planificación familiar, militar y democratización. Las causas del fracaso fueron diversas. Una de ellas fue la transición de los gobiernos del presidente Kennedy al de Lyndon Johnson y de este a Nixon, durante el cual los intereses y el compromiso con la LAPRO desaparecieron. Estados Unidos mostró un renovado interés en rediseñar sus relaciones con América Latina y el Caribe durante la década de los 90. En el ámbito comercial, las propuestas de regionalismo hemisférico, expresadas en la Iniciativa para las Américas (IPA), el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y más recientemente los tratados de libre comercio bilaterales y trilaterales, parecían marcar el inicio de una etapa de relaciones entre Estados Unidos y América Latina, en la cual la desconfianza y el conflicto se superarían por la cooperación, la integración económica y la idea de una comunidad de intereses.
Bush anunció en junio de 1990 la Iniciativa para las Américas IPA, propuesta que se basaba en 3 pilares: el comercio, la inversión y la ayuda en la reducción de la deuda. La IPA generó gran optimismo, siendo incluso descrita como el eje central en torno al cual se desarrollaría la nueva relación entre el norte y el sur del continente americano. Respecto al ALCA, las negociaciones formales iniciaron en abril de 1998 durante la Segunda Cumbre de las Américas de Santiago de Chile. A partir de la Cumbre Ministerial de Toronto en 1989, comenzó formalmente la elaboración del proyecto del tratado. Sin embargo, luego de la Cumbre de Quebec, se inició un periodo de dificultades en las negociaciones, siendo cada vez mayores y notorias las diferencias entre Estados Unidos y los países miembros del Mercosur, en especial Brasil. La esencia del desacuerdo era el enfoque que existía sobre el ALCA. Estados Unidos apoyaba un modelo plus, según el cual debía promover el acceso a los mercados a través del libre comercio, acompañado por la regulación liberal de temas como los servicios, las compras gubernamentales, la propiedad intelectual, además de la apertura de los mercados agrícolas. Pero por el otro lado, Brasil y los socios del Mercosur después rechazaron tal modelo. Estas expectativas se desvanecieron completamente en la Cuarta Cumbre de las Américas, realizada en Mar del Plata en noviembre del 2005, cuando los países del Mercado Común del Sur y Venezuela se opusieron a la continuidad de las negociaciones del ALCA. Para cerrar los contenidos de este video, hay que preguntarnos por qué los intentos de regionalismo en América Latina se han visto ensombrecidos por múltiples dificultades. Como fue mencionado antes, una de las razones es que a pesar de estos intentos, no se ha logrado consolidar un sentido de pertenencia como región en Latinoamérica. Los del norte son norteamericanos, los del centro son centroamericanos y los del sur son sudamericanos respectivamente. Y aunque comparten el mismo idioma en su mayoría, no se puede afirmar que exista la unidad entre latinos. Además, hay que agregar el desinterés de la sociedad estadounidense en esas propuestas y la desconfianza en los países latinoamericanos frente a su vecino del norte. La experiencia histórica señala que en Estados Unidos la política hacia América Latina ha estado más bien influenciada por la promoción de sus intereses nacionales y por factores ligados a la configuración de poder en el sistema internacional. Gracias por haber visualizado este video. Espero que te haya servido para comprender los procesos de regionalismo que han ocurrido en América Latina. Hasta la próxima.